noches. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de Unisangil, sede Yopal Casanare. Nosotros venimos a exponer en nuestro proyecto que es un controlador de temperatura por medio de PLC S7200. Mi compañero Leonardo Solano les va a explicar sobre los materiales que utilizamos para realizarlo. Bueno, pues lo primordial del proyecto fue el PLC S7200, la HMI KPT700 y pues es el tema del control. Utilizamos dos fuentes debido a que nos tocó montar nuestro propio banco, entonces la fuente de 24 voltios es para alimentar el PLC y la HMI. Y la otra fuente la utilizamos en serie para alimentar el amplificador del sensor. En los materiales tenemos un cubo en acrílico, el cual es donde vamos a contener la temperatura y donde vamos a sensar la temperatura. Tenemos 4 disipadores y 4 celdas Peltier. Estas celdas Peltier lo que van a hacer es entregarnos la temperatura ya sea caliente o fría, de acuerdo a cómo les conectemos la polarización. Tenemos también acá un circuito para el control de los motores. El circuito está con un transistor MOSFET, un diodo a la inversa, tenemos las resistencias y la resistencia del divisor de tensión para la salida PWM del PLC. Tenemos los ventiladores que van a disipar el calor, tenemos también el circuito la planta necesita una perturbación y esta es nuestra perturbación. Acá se puede observar el sensor que es un LM35 y también se utilizó una fuente de computador. La fuente de computador se utilizó debido a que las celdas Peltier consumen mucha corriente, necesitamos alrededor de 6 amperios para alimentarla y la fuente nos proporciona 15 amperios y 12 voltios, los 12 voltios necesarios para que funcionen las celdas Peltier. Bueno, pues de todo esto tiene un programa que lo controla y pues acá mi compañero Rosenberg va a explicar el programa y el funcionamiento. Buenas noches. La planta tiene un programa que está controlado en dos fases. La primera fase va a ser en ciclo abierto y en ciclo cerrado. El ciclo abierto va a estar controlando la velocidad de los motores y el ciclo cerrado va a estar controlado por un PLC que nos va a hacer todo el proceso de control interno de la planta. Entonces, para programar el PLC estamos utilizando una versión de TIA Porta de versión 13, que es la que se ajusta con las licencias tanto del PLC y la HMI y el puerto de comunicación. Para iniciar, lo que queremos aplicar es crear bloques y llamarlos en nuestro lazo principal, que va a ser el main. Entonces, lo que hacemos es habilitar los lazos abiertos o lazos cerrados de acuerdo a cuando se quiera llamar. En el main va a estar lo principal. Va a haber un pulsador de entrada, un pulsador de parada que nos va a habilitar o deshabilitar este lazo. Adicionalmente, en el main se deja todos los elementos que vayan a ser sensores, en este caso solo es uno. El sensor que estamos utilizando es un LM, el cual nos va a medir la temperatura. El rango en el que trabaja es desde los menos 15 grados hasta los 74 grados, si no estoy mal. Bueno, para poder tomar este valor, ya que el sensor hace una variación de cada grado de 10 milivoltios, lo que aplicamos fue una escala de normalización y escalización que nos la integra directamente el programa TIA Porta. En la parte de la normalización, lo que hace la normalización es limitar el dato que nos va a arrojar el sensor. En este caso, el valor mínimo de la normalización sería 0 y el valor máximo sería 24.700, que el valor mínimo serían los menos 10 grados centígrados
y el 24.700 serían los 70 grados centígrados. En este caso no vamos a trabajar ni a temperaturas tan altas ni a temperaturas tan bajas, por eso delimitamos que arrancaría de los 850 y de los 1200, que sería un promedio entre los 0 grados por mínimo, y alcanzaría una temperatura máxima hasta los 30 o 40 grados dependiendo de la escalación que le demos. Adicionalmente, sigue el bloque de la escalización. En la escalización lo que hace es tomar el valor que está registrado entre el 850 y el 12.500, nos lo va a limitar en una escala de 0 a 48. De este 0 a 48 van a haber subdivisiones de 0 a 100. En esta parte, ese valor de que está tomando el sensor va a tomar un valor real físico que se va a poder observar en el HMI de un valor en temperatura que se va a poder ver. Esta es la parte que se utiliza para poder normalizar y escalar una variable física para poder ser observada, ya que los cambios de estos son demasiado mínimos y necesita hacer más. Adicional a esto, para que el programa y el PLC funcione correctamente, se necesita un amplificador, como ya fue explicado anteriormente, ya que los cambios van a ser de milivoltios y queremos que sean mucho más notables, ya que el puerto de entrada analógico se adapta de 0 a 10 voltios y estamos recibiendo entradas en milivoltios y el valor es demasiado mínimo para que pueda ser óptimo su rendimiento. Ya entrando más a fondo en lo que es el lazo abierto, que es la primera parte de la programación, lo que hacemos nosotros es habilitar un control PWM para variar la eficiencia del ancho de impulso de la señal que le vamos a dar en nuestro PWM, nuestro ciclo útil. En este caso, en la implementación, ya sea por comunicación Bluetooth o táctil desde la HMI, lo que vamos a explicar es que nosotros seleccionamos un valor de 0 a 100, que 0 sería estado apagado y 100 sería el estado 100% de la velocidad de los motores. En este caso utilizamos el mismo proceso de la normalización y la escalización para activar ese porcentaje y se ha leído. Pues, la normalización va a recibir un valor de 0 a 100 en este caso, que mínimo y máximo. Después de eso va una escalización que el controlador PWM va a recibir valores de 0 hasta 24.000. Entonces este valor que nosotros le demos en la normalización va a tomar automáticamente un valor en la escala de 0 a 24.000. Entonces, si nosotros le damos un ejemplo, le damos aquí en la entrada de nuestra velocidad o potencia 50%, internamente normaliza y la escaliza, y en la escalización en número hexadecimal nos arrojaría un 12.000, que sería el ciclo útil normalizado y escalado que nos entra y nos habilita nuestro PWM internamente. Adicionalmente, este control PWM necesita un enable manual o controlado para que se active totalmente, ya que sin este estado él no va a poder funcionar correctamente. Bueno, eso es referente al lazo abierto. Adicional a eso, nosotros tenemos que controlar todo desde la imagen HMI por una KTP200. Entonces, esta es nuestra imagen principal, donde tenemos el modo manual, que es el lazo abierto, y el automático, que es el lazo cerrado. Lo que nosotros aplicamos en esta parte es la creación de imágenes emergentes para ser llamadas a la vez que se active cada botón. Entonces, ya entrando al lazo abierto, nuestra imagen raíz principal del lazo abierto tiene el indicador de temperatura en el rango que vamos a trabajar de 10 grados a 40 grados. Aquí en esta parte le incluimos nuestra velocidad de los motores, aquí el valor de la temperatura actual, tanto en la parte numérica como en la parte del indicador. Tenemos el botón principal que va a activar este ciclo, que lo va a parar, y adicional un botón que nos va a poder ir a la página de atrás.
Por este lado, ese sería el lazo de control abierto. Para el lazo de control cerrado tenemos otro bloque que nos va a hacer el control. En este caso estamos utilizando un controlador PID, como ya se había mencionado, el cual nos va a hacer la evaluación y nos va a controlar directamente todos los cambios. Como podemos observar, el bloque del PID necesita un set point. Este set point está basado en la temperatura que queremos alcanzar o se quiere obtener o controlar. En la entrada principal del PID tenemos el valor de la temperatura, que es la temperatura actual que está sensando el sensor. Y la salida, haciendo todo el proceso de PID, nos da la activación del ventilador, que en nuestro caso si ese valor de temperatura de entrada se acerca al set point, va a tender a bajar la velocidad y al momento de que llega a esa temperatura se apaga totalmente. Listo. Entonces lo mismo va para el lazo cerrado. Desde la imagen principal lo que hacemos es llamar el lazo automático y nos habilita nuestro lazo automático. En este va a estar accionado, va a estar representado de la misma forma, un indicador de temperatura, el indicador numérico. En el set point va a tener ahí donde nos va a agregar el dato de a qué temperatura lo queremos activar, el botón de start, el botón de stop y el botón de atrás. Ya he explicado cada uno de los procesos. Ya lo que procedemos es a cargar el programa y a corroborar los datos con la planta. A continuación le expone mi compañero Gianfranco. Bueno, ya en el procedimiento de la planta, como le decía mi compañero, internamente nosotros tenemos 4 celdas Peltier, que cuando yo le inyecto un voltaje, por un lado generamos frío y por el otro lado generamos calor. Están internamente acá. Entonces, el proceso lo vamos a manejar en 2 sistemas, lazo abierto y lazo cerrado. Como explicaba mi compañero, en lazo abierto yo lo puedo controlar a mi antojo la velocidad de los motores. Entonces, si quieren podemos ver, en este momento estamos en manual. Le controlamos acá, los ventiladores están en 20%, lo elevamos a 80% y ellos automáticamente se eleva su velocidad. Esto lo hacemos ¿con qué fin? Eso es manualmente. El sensor nosotros lo tenemos en este momento en 28 grados. Si nosotros queremos, un ejemplo, tener 20 grados y manualmente yo digo, bueno, necesito los motores al 100%, los ventiladores al 100%. Entonces cuando me llega a esa temperatura yo manualmente lo apago, ¿sí? Y ya llego a esa temperatura ideal que yo necesito. Eso lo hago yo manualmente en el lazo abierto. Esa señal me la envía a un PWM, al MOSFET, y que me controla la entrada y la salida de estos ventiladores, la velocidad. Eso para el lazo abierto, que es el modo manual. Para el modo automático tenemos el sistema PID. Ya nos toca empezar, ya nuestro sensor interviene en nuestro proceso, ya que él retroalimenta la entrada de nuestro PID. Entonces, nuestro sensor nos arroja por cada 10 grados centígrados, por cada grado centígrado nos arroja 10 milivoltios. ¿Qué pasaba? Que él marcaba 200 milivoltios y mi PLC me lo tomaba como 2 grados o 2 voltios. Él lo toma por voltaje, entonces son 2 grados. Se tuvo que hacer un amplificador de ganancia de 10 para elevar ese rango. Entonces ahí pudimos controlar de que cuando él enviara 200 milivoltios, mi PLC me lo iba a tomar como 20 grados. Entonces en el lazo, podemos ver acá, en el lazo cerrado, este es el PID.
lo cargamos. Mientras que carga, entonces este lazo cerrado que nos permite que ya automáticamente, si nosotros obtenemos una temperatura tenemos una temperatura ambiente de 27 grados dentro del cubo, nosotros le podemos decir al programa, nosotros le damos un set point de 20 grados. Él automáticamente tiene que empezar a trabajar, si acelerar o desacelerar los motores para llegar a la temperatura adecuada. ¿Qué pasa cuando para esto utilizamos esta perturbación que me permite de que si el sistema está llegando, si yo tengo un sistema de 27 grados y va a llegar ya a los 20 grados, mis motores empiezan a bajar su velocidad y esta perturbación me va a aumentar la temperatura y va a hacer que otras de los motores empiecen a acelerar a fondo para llegar a lo que se obtiene, a lo que se necesita. Podemos ver acá lo cargamos nuestro programa al PLC. Acá le podemos ver la curva, podemos cuadrarle todos los parámetros de toda la parametrización de la integral, la proporcional, la derivativa. Podemos trabajarlo manualmente, automático, en optimización fina, optimización inicial. Entonces, mientras se carga el programa, entonces nosotros vamos a decirle al sistema que esté en 20 grados. En este momento tenemos una temperatura de 20 grados y en el set point nosotros le estamos diciendo que llega a 20 grados. Ellos tienen que aumentar su velocidad hasta que el sensor tome los 20 grados, le mande la señal al PID y él toma ese valor igual y manda la señal de apagar esos ventiladores. O viceversa. Si un ejemplo, estamos a 24 grados. Bueno, continuando con el proceso de PID, vemos la alimentación del sensor. La señal del sensor son 25 grados. En este momento nosotros le estamos diciendo al PLC que nosotros queremos estar en la temperatura de 10 grados. Él va a aumentar los motores a un 100% hasta que llegue a esa temperatura. Cuando él llega a esa temperatura a 10 grados, los motores se van a apagar. Entonces, o un ejemplo, si yo pongo el set point en 30 grados, obviamente no vamos a necesitar los ventiladores para que llegue a 30 grados, porque aquí es clima caliente, él solo va a llegar a esa temperatura. Entonces, si quieren, podemos ver acá. Podemos ver acá que tenemos el set point. Si nosotros le damos una temperatura de 30 grados, obviamente ya no necesitamos que nos enfríen nuestros motores y ya no necesitamos que se enfríen nuestros motores y ellos tienen que apagarse. Entonces, como podemos ver, acá los motores se apagan en esa temperatura y como esto es clima caliente, la temperatura va a aumentar sin necesidad de hacer nada, ¿sí? Acá mostramos ya que cuando le dimos un set point de 30 grados,
ya no nos envía nuestra señal PWM y esta nuestra salida nos apaga nuestros motores, entonces van a estar en cero. Entonces este es el principio de funcionamiento de este PID, y con este controlamos nuestra temperatura en modo automático. Entonces pues bueno, acá ya tenemos la perturbación. Esto lo hacemos es para que, un ejemplo, cuando esté el set point, la temperatura, un ejemplo, esté en 25 grados y nosotros queremos estar en 20 grados, el set point, la temperatura llegue al mismo rango del set point. Nosotros, los ventiladores tienden a apagarse, y nosotros con esta perturbación o aplicándole calor vamos a hacer que se eleve la temperatura del sensor, me va a retroalimentar la entrada y mis ventiladores van a volver a arrancar. Entonces ese es el mismo principio como lo estuvimos ahorita mostrando. Eso es todo. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron apoyándonos en nuestro proyecto, al ingeniero Oscar Quintero, que estuvo siempre en el proceso, y nosotros somos estudiantes de Ingeniería Electrónica, 9º semestre. Gracias.